¿Puede un hombre soñar su propia muerte? ¿Puede ver, con los ojos cerrados, el momento exacto en que su vida se apagará? No como una fantasía, no como un miedo pasajero, sino como una visión clara, precisa, inevitable. La noche del 4 de abril de 1865, en la Casa Blanca, el hombre más poderoso de Estados Unidos despertó bañado en sudor frío. Abraham Lincoln acababa de presenciar algo imposible: su propio funeral. Lo que vio en ese sueño se volvería realidad 10 días después. Esta no es una leyenda, no es un mito pasado de boca en boca. Es historia documentada, testimoniada por quienes estuvieron a su lado, relatada por el propio Lincoln días antes de morir, y registrada en cartas, diarios y documentos oficiales que aún se conservan. Bienvenidos a un relato que desafía todo lo que creemos saber sobre el tiempo, la consciencia y el destino. Bienvenidos al último sueño de Abraham Lincoln. Para comprender la magnitud de lo que está por venir, debemos regresar en el tiempo. Abril de 1865. Estados Unidos sangra. 4 años de guerra civil han devastado la nación. Más de 600.000 hombres han muerto. Familias divididas. Ciudades destruidas. Un país al borde del colapso. Y en el centro de esa tormenta, un hombre alto, delgado, de rostro marcado por el sufrimiento. Abraham Lincoln, el 16º presidente de los Estados Unidos. No era un hombre común. Nacido en una cabaña de troncos en Kentucky, prácticamente sin educación formal, había ascendido hasta la cima del poder político mediante su inteligencia, su oratoria y una determinación férrea. Pero también era diferente. Lincoln sufría de lo que hoy llamaríamos depresión severa. Él lo llamaba las tinieblas. Periodos donde la melancolía lo consumía completamente. Había perdido a 2 hijos. Eddie a los 4 años. Willie a los 11. El peso de la guerra había envejecido su rostro una década en solo 4 años. Y sin embargo, en abril de 1865, había razón para la esperanza. El 9 de abril, el general Robert E. Lee se rindió en Appomattox Courthouse. La guerra civil había terminado. El norte había ganado. La Unión estaba a salvo. Lincoln, finalmente, podía respirar. Pero algo extraño comenzó a ocurrir en esos últimos días. Algo que ni él mismo podía explicar. Visiones, señales, presentimientos, como si el universo mismo intentara advertirle. Y entonces, llegó el sueño. La noche del 4 de abril de 1865. 11 días antes de su muerte. Lincoln se acuesta exhausto, pero incapaz de encontrar paz. Duerme. Y en ese sueño, algo cambia. Esto es lo que vio. Lo que él mismo relataría días después con voz temblorosa. Se encuentra en la Casa Blanca. Pero la Casa Blanca está extraña. Silenciosa. Demasiado silenciosa. Como si un manto de muerte hubiera caído sobre ella. Camina por los pasillos familiares, pero algo está terriblemente mal. Escucha sollozos. Gemidos ahogados. El sonido del dolor humano resonando por todas partes. Pero no ve a nadie. Los pasillos están vacíos. Habitación tras habitación. Salón tras salón. El llanto continúa, pero las estancias están desiertas. Su corazón comienza a latir más rápido. ¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde está todo el mundo? Finalmente, llega a la sala este de la Casa Blanca. Abre las puertas. Y lo que ve, lo paraliza. Un catafalco. Una plataforma fúnebre elevada en el centro de la sala. Sobre ella, un ataúd cubierto con las insignias de la nación. Soldados montan guardia, firmes como estatuas. Una multitud de personas rodea el féretro. Algunos lloran en silencio. Otros se lamentan abiertamente. Sus rostros desfigurados por el dolor. Lincoln, en su sueño, se acerca. Su voz suena como un eco cuando pregunta a uno de los soldados: ¿quién ha muerto en la Casa Blanca? El soldado no aparta la vista del ataúd. Su respuesta es fría, mecánica. El presidente ha sido asesinado. En ese momento, la multitud estalla en un grito colectivo de agonía. Tan fuerte, tan desgarrador,
que Lincoln despierta de golpe. Está sudando. Su corazón martillea en su pecho. La habitación está a oscuras. Pero la imagen del ataúd permanece. Nítida. Real. Como una fotografía grabada a fuego en su mente. No puede volver a dormir esa noche. Esta no es una historia inventada décadas después. No es un embellecimiento literario. Es un relato documentado por testigos directos. Ward Hill Lamont, Marshal de Washington D.C. y amigo personal de Lincoln. Guardaespaldas no oficial del presidente. Lamont escribió en su biografía de Lincoln, publicada en 1872, el relato completo del sueño. Según Lamont, Lincoln le contó el sueño apenas unos días después de haberlo tenido. Lo hizo durante una reunión informal en la Casa Blanca, con otros amigos presentes. Mary Todd Lincoln, la esposa del presidente, también confirmó el incidente. Ella describió cómo su marido se despertó aquella noche, visiblemente perturbado. Como durante los días siguientes parecía distraído, melancólico. Como si algo pesado gravitara sobre su mente. Parecía estar esperando algo terrible, escribiría ella más tarde. El propio Lincoln habló del sueño con varias personas. Noah Brooks, periodista y confidente del presidente, lo documentó en sus escritos. Lincoln le dijo: hace unos 10 días me retiré muy tarde. Pronto comencé a soñar. Parecía haber una quietud mortal a mi alrededor. Quietud mortal. Esas fueron sus palabras exactas. Algunos de los presentes intentaron consolarlo. Solo fue un sueño, señor presidente, le dijeron. Pero Lincoln sacudió la cabeza lentamente. No puedo quitármelo de la cabeza, respondió. Lo que hace este testimonio aún más impactante es lo siguiente. Lincoln no solo soñó su muerte, también habló de ella, como si supiera, como si, de alguna manera imposible, pudiera ver el futuro extendiéndose ante él como un camino que no podía desviar. ¿Pero fue este el único aviso? ¿La única señal? No. El universo, al parecer, tenía más mensajes para Abraham Lincoln. El sueño del ataúd no fue un evento aislado. La vida de Lincoln estuvo marcada por extrañas coincidencias, visiones y presentimientos que, vistos en retrospectiva, parecen imposibles. La visión del doble rostro. Noviembre de 1860. Lincoln acaba de ser elegido presidente. Está en Springfield, Illinois, en su casa. Se recuesta un momento en un sofá y, mirando hacia un espejo en la pared opuesta, ve algo extraordinario. Su propio rostro, duplicado. Un rostro nítido, sano, lleno de vida. Y justo detrás, ligeramente superpuesto, otro rostro. El mismo, pero pálido. Casi espectral. Como una imagen fantasmal de sí mismo. Se incorpora sobresaltado. La visión desaparece. Vuelve a recostarse. La visión regresa. Se lo cuenta a Mary Todd, su esposa. Ella se estremece. Según su interpretación, significaba que Lincoln terminaría su primer mandato como presidente. Pero no sobreviviría al segundo. Lincoln fue asesinado el 14 de abril de 1865. Apenas 6 semanas después de iniciar su segundo mandato. El presentimiento constante. En las últimas semanas de su vida, Lincoln habló repetidamente sobre la muerte. No de forma casual, sino con una certeza inquietante. Le dijo a Ward Hill Lamont: Lamont, tengo la sensación de que no viviré para ver el final de esto. Se refería a la reconstrucción del país tras la guerra. A Harriet Beecher Stowe, autora de La cabaña del tío Tom, le confesó: ¿de qué sirve hablar del futuro? No podemos evitar lo que está por venir. El 13 de abril, un día antes de su asesinato, Lincoln tuvo otra conversación reveladora. Estaba reunido con su gabinete. De repente, sin venir a cuento, dijo: anoche tuve un sueño extraño. He tenido el mismo sueño antes. Siempre precede a grandes acontecimientos. Describió que se veía a sí mismo en un barco, navegando rápidamente hacia una orilla oscura e indefinida. Cada vez que había tenido ese sueño, algo importante había ocurrido al día siguiente. Una batalla decisiva. Una victoria crucial.
Al día siguiente, fue asesinado. Las advertencias ignoradas. Y luego están las señales más tangibles. Las advertencias que Lincoln simplemente ignoró. Semanas antes de su muerte, la policía descubrió un complot para asesinarle. Se lo advirtieron. Él restó importancia. Si me quieren matar, lo harán, dijo. Y yo no puedo vivir mi vida escondiéndome. El 14 de abril, el día de su muerte, varias personas le aconsejaron no ir al teatro esa noche. Mary Todd tenía un mal presentimiento. Ward Hill Lamont estaba fuera de la ciudad y le había rogado días antes que no fuera a lugares públicos sin él. Incluso el propio Lincoln, esa mañana, le comentó a su guardaespaldas. Crum, ¿sabes? Tengo la extraña sensación de que no debería ir esta noche. Pero fue al Teatro Ford a ver la obra Our American Castle. Y allí, en el palco presidencial, a las 10:15 de la noche, John Wilkes Booth disparó una bala que atravesó su cerebro. Lincoln cayó inconsciente. Nunca despertó. Murió la mañana siguiente, a las 7:22 de la mañana, tal como lo había visto en su sueño. Un catafalco en la sala este de la Casa Blanca. Su cuerpo, velado. Miles de personas llorando. Todo, exactamente como había soñado. Entonces, ¿qué fue lo que experimentó Abraham Lincoln? ¿Cómo podemos explicar lo inexplicable? Existen varias interpretaciones, cada una desde una perspectiva diferente, ninguna completamente satisfactoria. La explicación psicológica. Desde el punto de vista de la psicología moderna, el sueño de Lincoln podría explicarse como una manifestación de su estado mental. Lincoln sufría de depresión crónica. Había perdido a 2 hijos. Había llevado el peso de una guerra brutal durante 4 años. Recibía amenazas de muerte constantemente. Su mente, agobiada por el estrés y la ansiedad, pudo haber creado ese sueño como expresión de sus miedos más profundos. No sería una premonición, sino una proyección. Sin embargo, esta explicación tiene un problema: la precisión. Lincoln no soñó simplemente que moría. Soñó detalles específicos. El catafalco en la sala este. Los soldados montando guardia. La multitud doliente. Todo se cumplió exactamente. ¿Cómo podía su mente anticipar esos detalles con tal exactitud? La interpretación espiritual. En el siglo XIX, el espiritismo estaba en auge. Se creía que era posible comunicarse con los muertos, que existía un mundo más allá del velo de lo físico. Mary Todd Lincoln era una ferviente creyente en el espiritismo. Tras la muerte de su hijo Willie, asistió a numerosas sesiones espiritistas en la Casa Blanca. Incluso el propio Lincoln participó en algunas, aunque con escepticismo. Desde esta perspectiva, el sueño de Lincoln podría interpretarse como una comunicación del más allá, una advertencia de fuerzas espirituales, o quizás la visita de su hijo fallecido, intentando prepararlo para lo que vendría. Pero nuevamente, ¿cómo probarlo? ¿Cómo distinguir entre fe y fantasía? La perspectiva mística, el tiempo no lineal. Y luego está la interpretación más inquietante de todas. ¿Y si el tiempo no funciona como creemos? La física cuántica moderna ha demostrado que el tiempo es más complejo de lo que nuestros sentidos perciben. Einstein demostró que el tiempo es relativo, que pasado, presente y futuro podrían existir simultáneamente. ¿Y si, en ciertos estados de consciencia, la mente humana puede acceder a información más allá del momento presente? ¿Y si el sueño de Lincoln no fue una predicción, sino un recuerdo? Un recuerdo del futuro. Suena imposible. Contradice todo lo que nos han enseñado. Pero, ¿cómo explicar entonces no solo el sueño de Lincoln, sino los miles de casos documentados de premoniciones a lo largo de la historia? Personas que soñaron con desastres días antes de que ocurrieran. Madres que sintieron el momento exacto en que sus hijos morían en la guerra, a miles de kilómetros de distancia. Víctimas que cancelaron vuelos que terminaron estrellándose. ¿Coincidencia? ¿Casualidad estadística? ¿O algo más? Quizás nunca lo sepamos. Quizás no estemos destinados a saberlo. Pero lo que sí sabemos es esto:
Abraham Lincoln vio su muerte. Y cuando llegó el momento, se cumplió cada detalle. Lo que nos lleva a la pregunta más perturbadora de todas. Si Lincoln sabía, si vio lo que vendría, ¿por qué no lo evitó? Tenía opciones. Pudo haber cancelado su asistencia al teatro esa noche. Pudo haber incrementado su seguridad. Pudo haber tomado en serio las amenazas. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Algunos dicen que era fatalismo, que Lincoln creía en el destino, que pensaba que si algo estaba destinado a ocurrir, ocurriría sin importar qué. Lo que será, será, le gustaba decir. Otros sugieren que estaba agotado, que después de 4 años de guerra, de muerte, de sufrimiento, simplemente ya no tenía fuerzas para luchar contra una amenaza más. Pero hay una tercera posibilidad, más inquietante. ¿Y si Lincoln entendió algo que nosotros no entendemos? ¿Y si comprendió que su muerte era parte de algo más grande? ¿Parte del tejido mismo de la historia? Su asesinato convirtió a Lincoln en un mártir. Solidificó su legado. Lo transformó de un presidente controvertido en un héroe nacional. Un símbolo eterno de libertad y unidad. Si hubiera muerto en su cama, años después, habría sido recordado de manera diferente. Pero su muerte violenta, en el momento culminante de su triunfo, lo inmortalizó. ¿Sabía Lincoln esto? ¿Por eso no luchó contra su destino? No lo sabemos. No podemos saberlo. Pero la pregunta permanece, flotando en el aire como un fantasma. Al final, la historia de las premoniciones de Abraham Lincoln nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Puede la mente humana ver más allá del velo del tiempo? ¿Existe algo más allá de lo que nuestros 5 sentidos pueden percibir? ¿O simplemente nos aferramos a estas historias porque nos reconforta creer que hay orden en el caos? ¿Significado en el azar? Lo cierto es que hay cosas que la ciencia aún no puede explicar. Misterios que permanecen intactos a pesar de siglos de investigación. Y Abraham Lincoln, el hombre que salvó a una nación, que liberó a millones de esclavos, que preservó la unión, también fue un hombre que vio su propia muerte. Y caminó hacia ella con los ojos abiertos. Quizás esa sea la lección más profunda de esta historia. No que podamos ver el futuro, sino que, incluso si pudiéramos, incluso si supiéramos exactamente lo que nos espera, el verdadero coraje no está en evitar nuestro destino, sino en enfrentarlo, con dignidad, con propósito, con la certeza de que algunos momentos, por dolorosos que sean, son parte de algo más grande que nosotros mismos. La noche del 14 de abril de 1865, en un palco del Teatro Ford, se apagó una vida. Pero se encendió una leyenda. Y más de 150 años después, seguimos preguntándonos, ¿cómo pudo saberlo? Tal vez la respuesta no importa tanto como el misterio mismo. Porque hay algo hermoso en lo inexplicable. Algo que nos recuerda que, por mucho que creamos entender el mundo, todavía hay secretos escondidos en los pliegues del tiempo, esperando ser descubiertos. O quizás, esperando permanecer en la sombra. Para siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del misterio. Y recuerda, la próxima vez que tengas un sueño que te inquiete, que te estremezca, que parezca demasiado real para ser solo un sueño, pregúntate, ¿y si no es solo tu mente jugando contigo? ¿Y si es algo más?